Desenmascarando siglos de mitos anticatólicos. Rodney Stark. Tema 6. Monstruos de la Inquisición. La expresión Inquisición española nos atrae a la memoria uno de los capítulos más escalofriantes y sangrientos de la historia occidental. Creada en 1478 por los monarcas españoles Fernando e Isabel, la Inquisición recibió el encargo de dejar a España libre de herejes, especialmente judíos y musulmanes, que pretendían pasar por cristianos. Pero la Inquisición vigiló también a todos los protestantes, a brujas, homosexuales y delincuentes doctrinales y morales de todo tipo. Al principio, la Inquisición estuvo más bien inactiva, pero tras el nombramiento en 1483 del fanático Tomás de Torquemada como Gran Inquisidor, esta horrible institución católica torturó y mató a gran número de personas inocentes. Cada sábado tenían lugar en las principales ciudades de España un auto de fe, y el aire se llenaba de cenizas a medida que las víctimas se quemaban en la hoguera, entre alaridos de dolor, generalmente después de haber sido torturados sin piedad. Muchos sábados en esos mismos autos de fe se quemaban también montones de libros prohibidos, especialmente tratados científicos. La Inquisición ni siquiera se preocupó de mantener la apariencia de un procedimiento legal, apoderándose de personas de toda condición sobre las que pesaban acusaciones infundadas, de manera que los inquisidores se hicieron ricos gracias a la confiscación de los bienes de los acusados. En 1554, el protestante inglés John Foxe escribió esta observación: el trato extremo y la cruel voracidad de estos inquisidores católicos de España, los cuales, escudándose en la religión, no hacen otra cosa que buscar su beneficio personal y apoderarse de los bienes de otras personas. 13 años más tarde, en 1567, vio la luz pública la exposición verdaderamente devastadora escrita en latín por Reginaldus Montanus, Sanctae Inquisitionis Hispanaceae Artes Aliquot, Detectae ac Palam Traductae. Algunas artes de la Santa Inquisición Española, traducida al inglés. A Discovery and Plain Declaration of Sundry Subtile Practices of the Holy Inquisition of Spain, francés, neerlandés y alemán. Esta obra tuvo amplia difusión. La exposición de Montanus subrayó especialmente la perversidad y superchería de las técnicas de interrogación, la variedad de los horrores en sus cámaras de tortura y la pésima conducta de los familiares, carceleros y torturadores. La parte principal del libro describe paso a paso el proceso a que se ve sometida una víctima inocente hasta terminar en la hoguera. El libro concluye con 12 historias de luteranos martirizados por su fe. El libro de Montanus adquirió pronto el rango de relato estándar en The Columbia Encyclopedia. Se afirma: la tortura de los acusados pronto se convirtió en habitual y notoria. La mayor parte de juicios desembocaron en un veredicto de culpabilidad. Sobre esta base, el popular historiador Will Durant informó a varias generaciones de lectores que hemos de clasificar la Inquisición entre las manchas más oscuras en la memoria de la humanidad, reveladora de una ferocidad desconocida entre las bestias. No solo historiadores, sino también novelistas, pintores y guionistas de cine han recreado a menudo escenas de brutal sadismo inquisitorial. Un clásico dentro de este tipo de escritos es el cuento de Edgar Allan Poe, El pozo y el péndulo, de 1842. Otro ejemplo es el pasaje de Dostoyevsky en Los hermanos Karamazov, 1880,
en que el gran inquisidor se encuentra con Cristo que acaba de resucitar a un niño, tras lo cual el inquisidor sujeta a Cristo y le dice: «Mañana te condenaré y te haré quemar en la hoguera como el peor de los herejes». ¿Cuántas fueron las víctimas de la Inquisición? La enciclopedia de Microsoft Encarta afirma que Torquemada ejecutó a miles. La Encyclopedia of Religious Freedom le atribuye un total de 10.000 muertos, como hizo también Edmund Paris, quien además sostiene que en las cárceles de Torquemada perecieron otras 125.000 personas a consecuencia de las torturas o por inanición. Algunos historiadores han calculado que en todo el tiempo en que estuvo vigente la Inquisición, fueron quemadas en la hoguera más de 31.000 personas, aunque Simon Whitechapel sostiene que solo durante el mandato de Torquemada los muertos violentamente fueron más de 100.000. Otro historiador ha defendido que la Inquisición quemó en la hoguera a cerca de 200.000 personas en 36 años. Sin embargo, David Hunt afirma que, en total, la Inquisición condenó a más de 3 millones de personas, aproximadamente 300.000 de las cuales fueron quemadas en la hoguera. Aunque las diferencias en el cálculo de las víctimas son enormes, todos están de acuerdo en que la Inquisición fue un baño de sangre, y tal vez nada ha emponzoñado más las actitudes con respecto a la Iglesia Católica. Todavía recientemente, en 2003, Simon Whitechapel empezó su libro sobre las atrocidades de la Inquisición con estas palabras: «Me gustaría dejar clara una cosa desde el principio. Personalmente, siento desprecio por la Iglesia Católica». Ya está bien. El informe estándar sobre la Inquisición española es, en buena medida, una sarta de mentiras, inventadas y difundidas por propagandistas ingleses y holandeses en el siglo XVI, coincidiendo con las guerras que estas dos naciones sostuvieron con España y repetidas desde entonces por historiadores maliciosos o mal informados, interesados en confirmar una imagen de España como nación de fanáticos intolerantes. No olvidemos que Montanus fue el seudónimo de un monje renegado español que se hizo luterano y huyó a los Países Bajos, donde escribió el libro ya mencionado anteriormente. En este capítulo, como observo, el insigne Edward Peters, parcialmente la apelación de Montanus descansa en la base de exactitud y rigor sobre la cual él construyó una descripción, por otra parte sumamente desorientadora, de la Inquisición, con destino a una audiencia preparada para creer lo peor. Para Montanus, todas las víctimas de la Inquisición son inocentes, todos los funcionarios de la Inquisición son sobornables y falsos, todos los pasos del procedimiento representan una violación de la ley natural y racional. No debería sorprendernos demasiado que tales mentiras triunfaran en la época en que las guerras de religión sacudieron Europa, y desde luego no existe excusa para aquellos irresponsables estudiosos contemporáneos que continúan dando su apoyo a semejantes declaraciones sin haberse enterado del extraordinario cúmulo de investigaciones sobre la Inquisición que se han producido en la pasada generación. Por increíble que parezca, los nuevos historiadores de la Inquisición han descubierto que, al contrario de lo que sucedía en los tribunales laicos de toda Europa, la Inquisición española fue una fuerza coherente en favor de la justicia, la moderación, el buen hacer de los jueces y la Ilustración. Los historiadores revisionistas basan sus puntos de vista discordantes en el hecho de haber podido acceder a todos los archivos de las Inquisiciones de Aragón y de Castilla, que juntas constituyeron la Inquisición española. Esto les ha permitido leer los cuidadosos informes de cada uno de los 44.674 casos investigados por estas dos Inquisiciones entre los años 1540 y 1700.
En el momento de ser puestos por escrito, estos informes fueron secretos, por lo que no hay razón alguna para que los funcionarios hayan tergiversado las actas reales de los procesos. Estos casos constituyen una mina de oro detallada, información histórica, pero además, los historiadores los han introducido en una base de datos para facilitar su análisis estadístico. Y por otra parte, estos mismos historiadores han completado su trabajo llevando a cabo un enorme cúmulo de investigación de carácter más tradicional, escudriñando diarios, cartas, decretos y otros documentos antiguos. Los resultados son sólidamente incontestables. En lo que queda del capítulo ofreceré una síntesis de los principales descubrimientos. Muertes. La expresión auto de fe no significa ejecución y mucho menos quema en la hoguera, pero sería más exacto decir acto de fe. Los inquisidores se preocuparon mucho más de que los acusados se arrepintiesen que de condenarlos, y por tanto, un auto de fe consistía en que personas condenadas por diversos pecados se presentaban en la plaza de una ciudad, reconocían públicamente su culpa y de esa manera se reconciliaban con la Iglesia. El auto de fe solo en muy raras ocasiones terminó con la entrega del acusado a la autoridad civil para que ésta lo ejecutase. La Inquisición nunca llevó a cabo por sí misma una ejecución. Aun así, los autos de fe no fueron frecuentes. En la ciudad de Toledo, entre 1575 y 1610, solo se celebraron 12 autos de fe en los que se presentaron 386 acusados. Evidentemente, los relatos hablan de quemas masivas semanales por toda España. Son fantasías malintencionadas. De ahí que nos preguntemos, ¿cuántos murieron en realidad? Respecto a los primeros 50 años de actividad de la Inquisición, estamos mal informados de sus iniciativas, pero los historiadores están ahora de acuerdo en que se trata de la época más sangrienta de la historia del tribunal y en que el número de los ejecutados podría haber llegado tal vez a 1500 personas, es decir, aproximadamente 30 cada año. Por lo que se refiere al periodo del que estamos bien informados, de los 44.674 acusados, solo 826 fueron ejecutados, lo que representa el 1.8% de los llevados a juicio. En total, pues, durante todo el periodo que va de 1480 a 1700, la Inquisición únicamente dictó unas 10 sentencias de muerte por año en toda España. Un porcentaje pequeño si lo comparamos con los muchos miles de luteranos, lollardos y católicos, aparte de 2 de sus esposas, que Enrique VIII de Inglaterra tiene fama de haber escaldado, quemado, decapitado o ahorcado. Después, durante el siglo siguiente, 1530-1630, el promedio de ahorcados en Inglaterra fue de 750 al año, en muchos casos por latrocinios menores. Por el contrario, los sentenciados a muerte por la Inquisición española fueron pocos y generalmente se trató de reincidentes que no quisieron arrepentirse. Tortura. En la cultura popular, el término Inquisición es poco menos que sinónimo de tortura. John Dowling, 1808-1878, lo explica así: de todos los inventos atribuibles a la barbarie papista, la Santa Inquisición es la obra maestra. Al mismo Satanás le fue imposible concebir un artilugio más horrible de tortura y sangre. Por eso, como ya he indicado anteriormente, muchos han dado por sentado que en las prisiones y en las cámaras de tortura de la Inquisición murieron muchos más pobres hombres que los que sobrevivieron lo suficiente como para ser llevados a la hoguera. Esta puede ser la mayor mentira de todas. Todos los tribunales de Europa utilizaron la tortura, pero la Inquisición lo hizo en una medida mucho menor que otros tribunales. En primer lugar, porque la legislación eclesiástica limitaba la tortura a una sesión que no durase más de 15 minutos, y no podía ponerse en peligro ni la vida del reo ni siquiera alguno de sus miembros. Tampoco podía derramarse sangre. Existen naturalmente técnicas muy dolorosas, susceptibles de ser aplicadas
sin infringir estas normas, pero aún así, la tortura se utilizó raramente, tal vez porque los mismos inquisidores eran escépticos de la eficacia y la validez de la tortura como método para determinar la culpabilidad. Si se utilizaba la tortura, su aplicación progresiva era cuidadosamente registrada por un funcionario, y este material entró a formar parte del informe global de cada caso. Basándose en estos datos, Thomas Maiden ha calculado que los inquisidores solo recurrieron a la tortura en aproximadamente el 2% de todos los casos que pasaron por su tribunal. Es más, muchos estudiosos están de acuerdo en que las cárceles de la Inquisición fueron con mucho las más confortables y humanas de Europa. En la documentación se han constatado casos curiosos de criminales que en España decidían blasfemar a propósito para que los trasladasen a cárceles de la Inquisición. Así están las cosas. Contrariamente a lo que dice la leyenda negra, la Inquisición hizo escaso uso de la hoguera, raramente torturó a un acusado y mantuvo las prisiones inusualmente limpias. Pero, ¿qué decir de sus procedimientos? En lo que queda del capítulo, analizaré el funcionamiento de la Inquisición, repasando los principales tipos de presuntos crímenes que caían bajo la competencia de sus tribunales. Brujería. Entre las estadísticas históricas, tal vez ninguna hayan sido tan ofensivamente infladas como las que se refieren al número de personas ejecutadas como brujas entre aproximadamente los años 1450 y 1700, época en que la brujería estuvo de moda en Europa. Algunos escritores han fijado la cuota final de muertes en 9 millones de personas, estableciendo comparaciones con el Holocausto. Y aunque se reconoce que los protestantes quemaron también a muchas brujas, algunos historiadores han destacado el liderazgo que ejerció la Inquisición. Varios autores han responsabilizado de todo este asunto a los efectos nefastos del celibato, que habría animado a los sacerdotes a desatar una furiosa campaña de venganza y aniquilación contra las mujeres. Finalmente, una opinión ampliamente compartida es que las cazas de brujas finalizaron cuando la llamada Edad Oscura de extremismo religioso se vio superada por la supuesta Ilustración. Solemnes tonterías. Recordemos que las cazas de brujas alcanzaron su punto culminante durante la llamada Ilustración. Así, por ejemplo, en su famoso libro Leviatán, 1651, Thomas Hobbes, ilustre filósofo inglés y representante de la Ilustración, escribió que las brujas son justamente castigadas. Otra figura importante de la Ilustración, Jean Bodin, 1530-1596, que actuó como juez en varios juicios contra acusadas de brujería, defendió la idea de quemar a las culpables a fuego lo más lento posible. De hecho, muchos de los científicos destacados del siglo XVII, entre los que se incluye Robert Boyle, defendieron las cazas de brujas. Por lo que se refiere al número de muertes, estos últimos años, investigadores competentes han recogido pruebas suficientes, nación por nación, para afirmar que los totales de muertes generalmente aceptados son absolutamente fantásticos. Por ejemplo, se ha supuesto durante mucho tiempo que entre 1600 y 1680 en Inglaterra fueron quemadas aproximadamente 42,000 brujas, pero la cantidad más fiable resulta ser en realidad inferior a 1,000 víctimas durante 3 siglos. De manera parecida, el cálculo del número final de muertes no sería de 9 millones, sino de aproximadamente 60,000. Aunque se trata sin duda de una suma totalmente trágica, hay que reconocer que solo un puñado de estas víctimas fueron sentenciadas a muerte por la Inquisición española, tan pocas que el eminente historiador William Monter se atrevió a titular un capítulo de su estudio estadístico de la Inquisición de la siguiente manera: Brujería, el delito olvidado.
El título en cuestión respondía a los datos que indicaban que entre 1540 y 1640, justamente el siglo en que la caza de brujas alcanzó su cota más alta en la mayor parte de Europa, la Inquisición de Aragón, una de las dos inquisiciones que funcionaban en España, solo ejecutó a 12 personas por superstición y brujería. Esto tendría que haber sido reconocido hace ya tiempo. Incluso un historiador tan descaradamente anticatólico como Henry C. Olea, 1825-1909, estuvo de acuerdo en que la caza de brujas se había llevado a cabo de forma comparativamente inocua en España, y que esto se había debido a la sabiduría y firmeza de la Inquisición. Analicemos esta sabiduría y firmeza con detalle. Para empezar, es importante reconocer qué acciones eran merecedoras de la inculpación de brujería, puesto que evidentemente tales acusaciones no podían referirse a simples casos de histeria infundada. Realmente, muchas personas hacían algo de lo que eran inculpadas, y lo que hacían era practicar la magia. Como era de esperar, en una época en que el conocimiento médico era muy deficiente, la magia médica abundó en Europa y con ello abundaron también las tentativas mágicas para influir en el tiempo, las cosechas, el amor, la riqueza y otros asuntos humanos. La distinción crítica fue entre magia eclesiástica y magia no eclesiástica. La magia eclesiástica fue muy abundante, se multiplicaron los lugares sagrados, como pozos, fuentes, cuevas y santuarios, en los que los suplicantes solían buscar todo tipo de milagros y bendiciones. Además, los sacerdotes disponían de un amplio surtido de hechizos, oraciones y ritos de los que echaban mano para abordar las más variadas preocupaciones humanas, especialmente con el fin de curar la enfermedad. Así, por ejemplo, muchos sacerdotes se especializaban en practicar exorcismos. En paralelo con este complejo sistema de magia eclesiástica, surgió una amplia cultura de magia popular o tradicional, parte sustancial de la cual estuvo dedicada también a tratar problemas médicos. Parcialmente esta magia se remontaba a tiempos precristianos, y otra parte considerable de la misma eran una adaptación un tanto confusa de la magia eclesiástica. Esta magia no eclesiástica fue ejercida por practicantes locales, designados a veces en las fuentes como los sabios. A menudo, estos practicantes desempeñaron también funciones no mágicas, como en el caso de algunas comadronas que combinaban sus habilidades prácticas con hechizos mágicos para los partos. Habría que mencionar aquí que a veces los sacerdotes se vieron implicados en corrupciones de magia eclesiástica, como en el caso del párroco de una aldea que bautizaba las monedas con los santos óleos, con la esperanza de que las monedas así bautizadas serían recuperadas tan pronto como fuesen gastadas, y de los sacerdotes que bautizaban diversos objetos como imanes con la esperanza de crear pociones de amor, a pesar de que las pociones amorosas estaban claramente condenadas por la Iglesia. En cualquier caso, aunque fuesen llevadas a cabo por sacerdotes, las autoridades religiosas calificaron estas actividades de magia no eclesiástica. Todas las iniciativas mágicas parecen ser eficaces, algunas alguna vez. Así, algunos pacientes que acudían a su sacerdote local se curaban, pero lo mismo le sucedía a quien acudía a su sabio local. Esto planteó una seria cuestión teológica, y los intentos de encontrarle una explicación lógica desembocaron en tragedia. La cuestión fue la siguiente: si la magia eclesiástica actúa porque Dios le otorga ese poder, ¿por qué la magia no eclesiástica, actúa también? Seguramente estos poderes no proceden de Dios. La conclusión parecía obvia: la magia no eclesiástica actúa porque Satanás le otorga ese poder. De ahí que practicar la magia no eclesiástica consistiese en invocar a Satanás y sus demonios. Esto es la definición de brujería. Los esfuerzos por sacar a la luz y suprimir el mal en forma de magia no eclesiástica pronto dieron lugar a escenas de pánico público en muchas partes de Europa. Se difundieron rápidamente todo tipo de relatos y miedos sensacionalistas
y especialmente en lugares donde el gobierno era débil, masas y autoridades locales se dejaron arrastrar por la moda de la brujería. Las mismas ciudades y poblaciones situadas a lo largo del Rin, donde en siglos anteriores se habían repetido los ataques violentos contra los judíos, capítulo primero, se convirtieron en semilleros de la moda de la brujería. Estos mismos miedos e impulsos se manifestaron también entre la población española, pero la Inquisición los controló eficazmente. Una razón que permitió que la Inquisición evitase la difusión de la brujería en España fue que cuando se produjeron los primeros casos que implicaban el recurso a la magia no eclesiástica, los inquisidores prestaron mucha atención a las confesiones de los acusados, y lo que constataron fue que los practicantes de la magia no tenían intención alguna de invocar los poderes satánicos. De hecho, muchos pensaban que lo que ellos utilizaban era la magia eclesiástica. Esto se debió a que las prácticas y procedimientos implicados eran muy parecidos a los autorizados por el mismo clero: recitar fragmentos de textos de la liturgia, invocar a los santos, rociar con agua bendita tomada de una iglesia local una zona dolorida, y hacer repetidamente la señal de la cruz. El resultado fue que los acusados parecieron sorprenderse sinceramente al enterarse de que lo que ellos habían estado haciendo era algo incorrecto. De hecho, la principal razón por la que estas prácticas no fueron catalogadas como magia eclesiástica fue que los acusados no eran personas ordenadas y, por tanto, no estaban autorizadas para realizar tales actividades. Por lo tanto, si la magia era eficaz, no era porque en ella interviniese Dios. Es decir, los inquisidores españoles estaban de acuerdo con sus colegas del resto de Europa al atribuir los efectos de la magia no eclesiástica a la intervención de Satanás. Sin embargo, por haber escuchado a los acusados con cierta simpatía, a los inquisidores españoles se les ocurrió que había que distinguir netamente entre invocación implícita y explícita de los demonios. De esta manera, dedujeron que la mayoría de los acusados de utilizar magia no eclesiástica, incluidos los sacerdotes, eran sinceros católicos que no pretendían perjudicar a nadie y no habían sido conscientes de haber invocado a los demonios. Aunque tampoco estaba permitido invocar implícitamente a los demonios, era un pecado que podría perdonarse de la manera acostumbrada, es decir, por medio de la confesión y absolución del sacerdote. De ahí que la Inquisición española apenas condenase a algunas brujas a morir en la hoguera, y las que sufrieron este castigo habían sido condenadas 3 o 4 veces. Y lo que todavía fue más importante, la Inquisición utilizó su poder e influencia para suprimir las casas de brujas promovidas por el populacho o por las autoridades civiles. Un ejemplo ocurrió en Barcelona en 1549, justamente cuando en otras partes de Europa tuvieron lugar las más feroces cazas de brujas. Funcionarios locales acusaron a 7 mujeres de practicar la brujería, y el representante de la rama local de la Inquisición aprobó que las 7 fueran quemadas. Los miembros de la Suprema, nombre del Consejo Rector de la Inquisición, se horrorizaron de que tal cosa pudiera suceder y enviaron al inquisidor Francisco Vaca para que investigase el asunto. A su llegada, despidió al representante local de la Inquisición y ordenó la inmediata puesta en libertad de 2 de las mujeres que seguían retenidas y condenadas a muerte. Tras ulterior investigación, desestimó todas las acusaciones pendientes y obligó a que se devolvieran las propiedades confiscadas a las familias de las víctimas. En su informe, Vaca desestimó la acusación de brujería como ridícula y escribió: una de las más comprometedoras acusaciones de persecución de brujas de que se tenga memoria. Sus colegas, los integrantes del Consejo de la Suprema, estuvieron de acuerdo con él, y a partir de entonces se mostraron especialmente duros con quienes llevasen a cabo cazas de brujas no autorizadas, haciendo que varios de ellos fueran ejecutados y condenando a otros a servir durante muchos años en galeras. A pesar de todo, en 1610, 6 mujeres fueron quemadas en la hoguera como brujas en Logroño, por orden de funcionarios locales. Cuando se conoció la noticia, la Suprema envió al lugar de los hechos a Alonso de Salazar y Frías, quien se pasó más de un año entrevistando a los habitantes de la ciudad e invitándoles a repudiar sus errores, la mayoría de ellos relacionados con la superstición y la magia. Al concluir su misión, Salazar informó que había reconciliado con la Iglesia
a 1.802 personas. También hizo constar los resultados negativos de su investigación sobre la brujería. No he encontrado la más ligera prueba de que realmente se haya producido un solo acto de brujería. Salazar sugería a continuación que deberían hacerse esfuerzos para evitar discusiones y agitaciones públicas que tuvieran que ver con dicho tema. Especialmente, debería evitarse la predicación de sermones sobre la brujería, porque él había comprobado que no existían ni brujas ni embrujados hasta que se habló y se escribió de esos temas. El informe de Salazar circuló ampliamente entre los eclesiásticos de toda Europa. Otros clérigos católicos, entre ellos el jesuita Friedrich von Spee, se unieron enseguida para denunciar las casas de brujas, y fue su influencia y especialmente sus esfuerzos por rebatir las pruebas obtenidas gracias a la tortura lo que consiguió poner fin a la quema de brujas en las zonas católicas, efecto que pronto se extendió también a las zonas protestantes. A algunos historiadores les gusta afirmar que el fin de la quema de brujas se produjo gracias a los ataques que esta práctica recibió de los defensores de la Ilustración, como Baltasar Becker. Sin embargo, ninguno de esos ataques ilustrados contra la caza de brujas se escuchó en público hasta que, casi un siglo más tarde, los esfuerzos del clero católico habían desacreditado la moda de la brujería y por fin se había podido hablar con plena seguridad de estas cosas. Herejía. La Inquisición española fue fundada para abordar la crisis social relacionada con los conversos o convertidos antiguos judíos y musulmanes que se habían hecho católicos. La historia al uso no representa adecuadamente a ninguno de los implicados a los conversos, especialmente aquellos que tenían antecedentes judíos. Los describe como si, en su inmensa mayoría, hubiesen simulado hacerse cristianos, pero continuasen viviendo como criptojudíos. Según esa misma historia, la Inquisición estaba brutalmente decidida a desenmascarar a todos esos farsantes y a quemarlos como herejes. La verdad es que casi todos los conversos judíos y la mayoría de los musulmanes habían abrazado sinceramente la nueva fe, y la Inquisición fue fundada principalmente para evitar y superar los estallidos crónicos de violencia popular incontrolada contra ellos con un proceso justo, y además para descubrir a los falsos conversos. Poco después de que la Inquisición hubiese empezado a actuar, la Reforma de Lutero, a la que enseguida se unieron otros movimientos protestantes, vino a convulsionar la conciencia religiosa de Europa. Aunque la corona española fue incondicionalmente católica, en España surgió un pequeño movimiento luterano clandestino, en el que a menudo tomaron parte sacerdotes y monjes, y la Inquisición trató de reprimirlo. Marranos. Durante más de un milenio, en España vivieron más judíos que en todos los países juntos de la Europa medieval. En España fue posible el renacimiento de la lengua hebrea con la creación de una gramática propia. Los judíos de la diáspora habían perdido tan a fondo la capacidad de leer y escribir el hebreo que sus escrituras tuvieron que ser traducidas al griego varios siglos antes del nacimiento de Jesús. Pero en España, desde comienzos del siglo X, se produjo un repentino florecimiento de la poesía hebrea y de otros géneros literarios. Además, el centro de este renacimiento hebreo estuvo en las zonas cristianas de España, y cuando las fuerzas cristianas empujaron más al sur a los musulmanes, los judíos continuaron emigrando hacia el norte. Cuando las minorías judías han podido disfrutar de relaciones amistosas con su entorno social, a menudo se han producido un número importante de conversiones. Y esto es lo que sucedió en España. En el siglo XIV se inició una ola de conversiones de judíos al cristianismo, y decenas de miles de ellos aceptaron bautizarse y empezaron a ser conocidos como conversos. Esto causó un inmenso malestar en la comunidad judía española, hasta el punto de que Maimónides propuso apedrear a los conversos como idólatras, y lo peor fue que, dando por sentado los líderes judíos españoles que ningún correligionario suyo abandonaría voluntariamente su fe, concluyeron que de alguna manera estas conversiones tenían que haber sido forzadas y poco sinceras.
Este falso supuesto se mantuvo vigente durante mucho tiempo y logró corromper los informes históricos para siempre. De hecho, estas conversiones fueron tan sinceras que muy pronto un alto número de los dirigentes cristianos españoles, entre ellos algunos obispos y cardenales, eran procedentes de familias de conversos. Así, en 1391, el rabino principal de Burgos decidió recibir el bautismo con toda su familia y finalmente fue nombrado obispo de su ciudad. El gran número de convertidos judíos y por otra parte su relevancia, el rey Fernando tuvo una abuela conversa, dificultaron la asimilación y desembocaron en rivalidades entre los cristianos viejos y los nuevos, rivalidades que finalmente dieron lugar a conflictos armados entre unos y otros. No debería sorprendernos el hecho de que fueran los cristianos viejos los que tendieron a acusar a los nuevos de ser hipócritas criptojudíos, y con excesiva frecuencia algunos judíos españoles estuvieron dispuestos a corroborar tales acusaciones. Semejante actitud resultó al final equivocada, porque la hostilidad hacia los conversos siguió ganando terreno y terminó generando ataques contra los judíos por parte de los cristianos viejos. La Inquisición recibió el encargo de poner orden en este lío. Los inquisidores consiguieron poner fin a gran parte del descontrol y de los desórdenes sociales, pero fueron incapaces de forjar una paz duradera, y la consecuencia trágica de esta incapacidad fue el edicto de 1492, que ordenó que los judíos que todavía permanecían en España tenían que escoger entre convertirse al cristianismo o abandonar el país. De todos modos, la Inquisición acabó finalmente con los conflictos sobre los criptojudíos, y lo consiguió en buena medida al no ser capaz de descubrir a muchos culpables. Aunque pasaron por los tribunales muchos casos, el número total de procesados se quedó muy por debajo de lo que cabría esperar, dada la extensa y airada literatura sobre el tema, que a menudo parece sugerir que la mayoría de los conversos fueron llevados a rastras ante los inquisidores. Los datos relativos a la Inquisición de Aragón, 1540-1640, una de las dos divisiones de la Inquisición española y la única para la que las ejecuciones están clasificadas según el tipo de delito, muestran que solo 942, es decir, el 3,6% de todos los casos juzgados, implicaban acusaciones de ser marrano, muy por debajo del número de los juzgados por ser moriscos, musulmanes, o luteranos, protestantes. Algunos de estos pretendidos marranos fueron exonerados, y no solo eso, sino que solo el 16% de los 942 acusados, el 1,7%, fueron ejecutados. Así pues, basta de afirmaciones como la de Cecil Rhodes, 1899-1970, que escribió que los marranos suministraron un número desproporcionadamente grande de aquellos condenados a muerte. Moriscos. El término morisco se utilizó en español para referirse al musulmán que había optado por convertirse falsamente al cristianismo y quedarse en España, una vez finalizada la reconquista de la península ibérica por parte de los reinos cristianos. Los moriscos representaron una amenaza mucho más seria que la de los judíos o los convertidos del judaísmo. Eran mucho más numerosos, estaban asentados en determinadas zonas geográficas en las que a menudo constituían la mayoría de la población, hablaban su propia lengua y sus conversiones fueron a menudo forzadas. De hecho, los moriscos organizaron varias sublevaciones sangrientas. A pesar de todo, muchos historiadores judíos han afirmado que los moriscos fueron tratados con mucha mayor indulgencia que los marranos por la Inquisición. Fueron condenados muchos menos moriscos que judíos conversos, criptojudíos. Falso. La Inquisición de Aragón procesó a 7.472 individuos acusados de ser moriscos, lo que representa un 29% de todos los casos juzgados. De ellos, 181 fueron ejecutados, es decir, un 2,4%, que fue ligeramente más alta que la tasa correspondiente a los marranos. Luteranos. Las diversas reformas protestantes tuvieron escaso éxito en España. Ello se debió en gran parte al hecho de que en España
Las tentativas anteriores de reformar la Iglesia habían tenido un éxito extraordinario. El célebre historiador de Yale, Roland Bainton, lo expresó así: España emprendió la reforma católica antes incluso de que la hubieran empezado los protestantes. El resultado fue un notable incremento del apoyo popular a la Iglesia y la ausencia del descontento generalizado que en otros lugares habría sido favorable al luteranismo y al calvinismo. De hecho, la mayoría de los que abrazaron el protestantismo o simplemente se interesaron por él, conocidos en España como luteranos, parecen haber sido clérigos. En cualquier caso, en Aragón, 2.284 individuos fueron llevados ante el Tribunal de la Inquisición acusados de ser luteranos, equivalente al 8,8% de todos los encausados. De ellos, 122 fueron ejecutados, o sea, el 5,3%, lo cual representa una tasa que es más del doble de la que los acusados por ser moriscos. Mientras en España estuvo vigente la Inquisición en todas las naciones europeas, se persiguió a las minorías religiosas y a los disidentes. Los ingleses, además de perseguir a lollardos y luteranos, buscaron con especial ahínco a los sacerdotes católicos que vivían en la clandestinidad y ejecutaron a los que encontraron. Los franceses asesinaron a miles de hugonotes y también los calvinistas. Y también los calvinistas holandeses ahorcaron a sacerdotes. Los anabaptistas fueron hostigados tanto en las zonas de mayoría católica como en las de mayoría luterana de Alemania, mientras que en Ginebra, Calvino persiguió a anabaptistas y católicos. Sin embargo, de alguna manera el tratamiento que se ha dado a estas actividades ha sido diferente del otorgado a la persecución de los luteranos por parte de la Inquisición española. Sexualidad. Los inquisidores consideraron que también los desórdenes sexuales entraban dentro de su competencia. En este terreno distinguieron 4 categorías principales de delitos. Solicitación. Este delito se daba cuando un sacerdote utilizaba el confesionario y sus poderes de dar o negar la absolución para tener relaciones sexuales con una mujer. De los 44.674 casos que constan en la principal base de datos, 1.131 son de solicitación y representan un 2,5% de todos los casos. Al sacerdote condenado por este delito le esperaba como mínimo una soberana paliza y la subsiguiente vergüenza para toda su vida. Si se demostraba que los culpables contaban con una larga carrera de solicitaciones, se les condenaba a trabajos forzados de larga duración e incluso, en varios de los casos más notorios, se procedió a la ejecución. Bigamia. Probablemente estuvo bastante generalizada en una época en que el divorcio era casi inalcanzable, pero solo raramente se convirtió en escándalo público de suficiente entidad como para llamar la atención de la Inquisición, por tratarse de un sacrilegio. A pesar de todo, la principal base de datos incluye 2.645 casos de bigamia, es decir, el 5,9% del total. Además de la cancelación del segundo matrimonio, el castigo habitual solía implicar la pérdida del honor público y un periodo de alejamiento de la comunidad donde residían los condenados. Las mujeres constituían el 20% de los condenados por bigamia. Sodomía. Entendida en primer lugar como relación sexual practicada entre varones, también fueron juzgados algunos de los casos de homosexualidad femenina y otros que implicaban coito anal heterosexual, generalmente basado en acusaciones de alguna esposa. La sodomía no consta en las estadísticas basadas en los 44.674 casos, porque en 1509 la Suprema ordenó que no se tomasen medidas contra los homosexuales a no ser en los casos que implicasen herejías, es decir, solo cuando quienes la practicaban afirmasen que la sodomía no era pecado. Por eso, a partir de entonces la Inquisición de Castilla, que era la que disfrutaba de una jurisdicción más amplia,
no volvió a ejercer jurisdicción sobre la sodomía, aunque la Inquisición de Aragón continuó haciéndolo. De todos modos, los datos publicados sobre la sexualidad proceden exclusivamente de las ciudades de Barcelona, Valencia y Zaragoza, de 1560 a 1700. De los 1829 casos de delitos sexuales en estas tres ciudades, las acusaciones de sodomía constituyen un 38%, por lo que se refiere a las ejecuciones, teniendo en cuenta únicamente los datos procedentes de la Inquisición de Aragón, 1540-1640, las personas ejecutadas por haber practicado sodomía fueron 167, frente a las 12 que lo fueron por haber practicado superstición y brujería, y las 122 por haberse declarado protestantes. Así y todo, la Inquisición se mostró más benigna con respecto a la sodomía y la mayor parte de los delitos sexuales que los tribunales seculares. La mayoría de los condenados por sodomía por la Inquisición fueron condenados a recibir una tanda de azotes o a pasar algún tiempo en galeras, e incluso muchas de las sentencias de muerte fueron conmutadas. Por el contrario, durante esta misma época, para los tribunales civiles de la mayor parte de Europa, la homosexualidad era un delito capital. Por ejemplo, a partir del siglo XII en Francia e Italia los tribunales civiles enviaron a los sodomitas a la hoguera. En Inglaterra, Enrique VIII exigió al Parlamento que aprobase una ley contra la sodomía, y en 1533 se aprobó efectivamente una ley en virtud de la cual los sodomitas podían ser condenados a morir en la horca. En 1730 también Holanda consideró la sodomía un crimen capital. Sin embargo, en la práctica la ciudadanía no se prestó de buena gana a acusar a alguien de sodomía, y los tribunales, tanto civiles como religiosos, tampoco pusieron mucho interés por llevar a los acusados a juicio. Bestialidad. Fue la acusación de la que tuvieron que responder un 27% de los acusados por delitos sexuales en las tres ciudades antes citadas, Barcelona, Valencia y Zaragoza, aunque a veces la bestialidad no fue tenida en cuenta como un delito aparte, sino que fue incluida en la categoría de sodomía. Se trata de un delito generalmente cometido por varones jóvenes y solteros, a menudo empleados como pastores de rebaños o vaqueros, aunque entre los condenados hubo también varias mujeres por haber mantenido relaciones sexuales con perros. La Inquisición castigó casi de manera invariable y sin compasión la bestialidad, pero también aquí, como en todos los otros casos que implicaban delitos sexuales, los castigos impuestos a las mujeres fueron mucho más suaves que los utilizados para castigar la sexualidad masculina. Quema de libros. Es verdad que la Inquisición ordenó la quema de algunos libros. Muchos de ellos contenían herejías teológicas, por ejemplo, doctrinas luteranas, pero entre los libros quemados hubo muy pocos o tal vez ninguno de carácter científico. Los españoles nunca incluyeron las obras de Galileo en su lista de libros prohibidos. En particular, me llama poderosamente la atención el hecho de que, entre los libros que efectivamente ordenó quemar la Inquisición, la mayoría fueron los considerados pornográficos. Por lo visto, aunque los primeros libros impresos fueron Biblias y libros de oración, los impresores no tardaron en descubrir la existencia de un activo, aunque clandestino, mercado de la literatura obscena. Conclusión. Los grandes mitos históricos difícilmente mueren, incluso cuando no existe oposición personal a una nueva comprensión de la realidad. Pero en este caso muchos escritores recientes continúan difundiendo los mitos tradicionales en torno a este terror sagrado. Y ello a pesar de que son plenamente conscientes de los nuevos descubrimientos de la investigación, y lo hacen porque están decididos a mostrar que la religión, y especialmente el cristianismo, es una espantosa maldición para la humanidad, como explicó Helen Ellerby. La Iglesia ha dejado un legado que forma el sexismo, el racismo, la intolerancia a las diferencias y la profanación del entorno natural. De ahí que estos escritores despreocupadamente se desentiendan de las nuevas investigaciones por considerar que han sido escritas por apologistas.
y continúen pensando como antes acerca de los hombres vestidos de negro que mataron a innumerables miles de mujeres y niños inocentes, como escribió Jonathan Kirsch en 2008.